¿Cómo estás, Guido? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Aquí estamos, con mucho gusto. Empezamos un nuevo gobierno, una nueva etapa empieza para el Perú. Te queríamos consultar, si tuvieras que describir en una sola frase, digamos, la economía que recibe este gobierno, ¿cuál sería? Bueno, una frase que podría resumir mucho es gran expectativa, ¿no? O sea, la población, los distintos agentes económicos, todo el mundo está a la expectativa de cuáles son las principales decisiones que tomará este gobierno. Ha hecho un listado de temas para los cuales va a solicitar facultades especiales para legislar al Congreso. No sé si se los otorgarán en su totalidad. Es una lista larga. No está claro qué pretenden en cada uno de los rubros porque es muy general, los temas son genéricos, Ujú. pero iremos viendo. Han anunciado que ya la próxima semana comenzarán a hacernos llegar a la ciudadanía las propuestas de legislación y las iremos evaluando. Pero en principio lo que hay, como te digo, es una expectativa de que la economía probablemente, a pesar de las dificultades que se avecinan con este anuncio un poco cataclísmico del fenómeno del Niño, a pesar del fenómeno del Niño, a pesar de que ya lo estamos viviendo y muchos sufriendo, todas las personas, por ejemplo, vinculadas al sector textil, de ropa de invierno, bueno, están pasándola muy mal, evidentemente. La venta de ropa de invierno es prácticamente cero. El sector pesca está sufriendo bastante también. Y el sector agricultura va a sufrir o de mucha agua o de ningún agua, depende de las distintas zonas geográficas de mi país. Y entonces, a pesar de todo esto, la expectativa de crecimiento es grande, la posibilidad de crecimiento también lo es, y de recuperación. ¿Por qué? Porque hay mucho deseo de inversión, tanto privada nacional como privada internacional, y además inversión pública que también corre aparejada. Y entonces, digamos, más allá del punto 8 o 2 puntos que se puedan perder por el fenómeno del Niño en términos de crecimiento del PBI, igual hay expectativa positiva. Hay sectores que están creciendo muy bien y que van a seguir creciendo. Por ejemplo, el sector construcción, sobre todo construcción de vivienda en las principales ciudades, Lima y demás. Y entonces el sector economía está con buenas perspectivas y los agentes económicos así lo perciben también, ¿no? Perdona Hay que te interrumpa estabilidad. allí. Entonces, ¿cuáles ¿Sí? consideras que son los tres principales desafíos económicos que tiene el país? Bueno, el principal desafío económico que tiene el país, evidentemente, es generación de empleo de calidad, generación de empleo de, digamos, con respeto y buenos beneficios, sueldos, o sea, un nivel de bienestar para la mayor parte de la economía. No nos olvidemos que sabemos perfectamente que alrededor del 70% de la población está en el sector informal y eso significa en nuestro país sueldos muy bajos y niveles de ingreso muy limitados. Y entonces ahí está, ¿no? El crecimiento va, pero el crecimiento económico, las utilidades de las empresas, todo eso camina muy bien, pero el empleo productivo, valioso y bien remunerado, no. Y entonces ahí está un primer gran desafío, creo yo que es el fundamental de los próximos 5 años, apareado con reducción de pobreza, que sería un segundo tema, sobre todo en los 4 o 5 departamentos o regiones, como se le quiera llamar, más pobres de nuestro país. Me refiero a Puno, Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca y algunas zonas de Cusco. Y entonces, evidentemente, ese es el segundo gran desafío, cómo reducimos significativamente la pobreza, también en zonas de selva, por supuesto, que es donde está más golpeada la población de nuestro país y es donde más se tiene que incidir con programas puntuales de desarrollo y de generación de riqueza. Ese es Perdona que un te segundo interrumpa punto. hasta allí. Sí, Sí, efectivamente. Eh, ¿Existen motivos entonces para ser optimistas, Guido? sí, claro, el optimismo es lo último que se pierde, más todavía en un país como el mío, que es un país tan rico, es un país con tantas oportunidades y con tan mucho por hacer. O sea, en el Perú, sales de Lima
y ves oportunidades por todos lados para hacer cosas positivas en distintos sectores, ¿no? O sea, en el agro no se diga, en minería no se diga, en pesca igual, en industria, ¿qué más está decirlo? ¿No? Transformación de recursos naturales que tantos tenemos, dar valor agregado, en energía, todo lo que hay. El país, el Perú debería ser uno de los grandes exportadores de energía en la región, porque tenemos la energía más valiosa y barata, que es la hidro, pero también podemos tener por ubicación geográfica en nuestro país, podemos ser grandes generadores de energía solar y así sucesivamente con otras fuentes muy baratas de energía para abastecer a nuestros vecinos, ¿no? Por Entonces el el año Perú es... 2007, 2008, perdona que te interrumpa, pudimos haberlo hecho con Chile, antes de que fabricaran o construyeran, digamos, un gran generador solar en el norte de ellos. Sí, efectivamente. ¿Qué Sí, claro. decisiones deberían ¿No? tomar seguido en los primeros 100 días de gobierno? Bueno, evidentemente varias cosas, ¿no? Pero una primera gran medida, evidentemente, la espera todo el mundo, que es cómo enfrentar a la delincuencia, cómo enfrentar al sicariato, cómo enfrentar a toda esta lacra delincuencial que tanto daño hace a pequeñas empresas, a familias, a personas, a todo el mundo, ¿no? Eso es algo fundamental con el cual hay que actuar inmediato. En segundo lugar, cómo hacer una reforma importante del gasto público, o sea, una reforma fiscal, porque en el Perú es una cosa de locos, o sea, nos sobra la plata y no la usamos adecuadamente en favor de las mayorías. Y al final de todos los ejercicios fiscales estamos devolviendo gran parte de los recursos del presupuesto por no gastar y por no tener una capacidad adecuada de desarrollar proyectos importantes y necesarios para la población. Entonces ahí hay que hacer una reforma fiscal revisando incentivos y revisando mecanismos que traban el avance y la realización de buenos proyectos. El Ministerio de Economía debería tener una unidad de apoyo a los gobiernos regionales para que primero hagan buenos proyectos, para que prioricen lo necesario para la población y para que esto se haga evidentemente con transparencia y sin corrupción, que es otro de los grandes problemas que tenemos en la gestión de los gobiernos regionales, ¿no? Claro, Eso es un otro tema fundamental que hay que hacer. Y vamos hay con, que hacer una reestructuración del aparato del Estado también. vamos con una seguida de preguntas rápidas porque nos van a ver muchos jóvenes que están vinculados con el tema de tecnología y tú sabes, lamentablemente, yo no sé qué ha ocurrido, pero la historia reciente mucha gente no la conoce, ¿no? Tú has sido un gran promotor de lo que es micro y pequeña empresa, ¿no? Y sin embargo, pues sufriste también los maltratos de gente que llegó a tener un gran poder y que hasta te enviaron a la cárcel, ¿no? Pero bueno, esos temas no quisiera tocarlos, eso lo podemos ver más adelante, pero si pudiera ser ministro nuevamente, Guido, de Industria, Comercio, ¿cuáles serían tus prioridades? Bueno, yo creo que todo, el problema para comenzar es que habría que volver a priorizar industria, ¿no? La industria en el Perú ni siquiera tiene un ministerio, le cambiaron hasta el nombre, y Mm. le pusieron Produce, porque ahí lo que más importa es la producción de materias primas para la exportación. Y eso yo no comparto que esa sea la solución. El Perú es un país riquísimo en minería, pero exportamos minerales, no exportamos metales como otros países. No transformamos nuestros recursos, no hacemos industria justamente de la minería, no hacemos industria de la pesca como debería ser. Lo único que hacemos es transformamos pescado en harina y se lo vendemos a China para que China alimente sus cerdos. Y esa no es pues la mejor solución, porque somos uno de los principales países productores de proteína de calidad extraordinaria, como es el pescado, y no lo transformamos para alimentar a nuestros niños, ¿no? O sea, y hay una desnutrición atroz en un país Anemia, hipernutrido, un país anémico que a su vez alimenta al resto del mundo, por el ¿no? 20% creo, ¿no? O más, sí. Con proteína de primera calidad. Entonces, esas contradicciones son las que hay que resolver y hay que resolverlas cuanto antes, ¿no? O sea, hay que hacer industria de la pesca, pero con mayor
grado de elaboración y para consumo humano, no Exacto. para consumo de los cerdos en China, ¿no? Ahí estoy exagerando, pero eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y así sucesivamente con otros sectores, ¿no? O sea, tenemos la minería metálica y también la no metálica. Las dos hay que incentivarlas, pero con valor agregado, con transformación. Igual también con la agroindustria, si bien estamos siendo muy favorecidos por nuestro clima, en nuestra cantidad de horas de luz solar, por nuestra ubicación geográfica, por nuestros pisos ecológicos, en fin, todo esto que nos favorece y que hace que seamos hoy día una de las potencias mundiales en agroexportación. Sí, pero también hay que transformar, ¿no? O sea, por ejemplo, con mucho entusiasmo he visto en algunos sitios de nuestro país que ya la palta de segunda, de tercera, la palta mal lograda, la palta que no se puede ni siquiera mandar al mercado, ahora está siendo utilizada y se está transformando vía industria y se está produciendo aceite de palta que el mundo, digamos, está demandándolo cada vez con mayor intensidad. Ya el aceite de palta se está poniendo al costado del aceite de oliva, que Sí, también es otra cosa maravillosa que en el Perú claro. tenemos, ¿no? Pero digamos, así hay que comenzar a darle valor agregado a toda nuestra producción agraria, a toda nuestra producción agroexportadora, y tenemos todavía tanto por hacer ahí. Y entonces, para mí, pues, el sector industrial es el prioritario, ¿no? Y Has ese es tocado el que da sí, justamente más empleo y mejor empleo. un punto importantísimo, Guido, porque efectivamente el llamado cambio climático, ¿no? Nos está afectando tanto que fíjate, no estamos teniendo un invierno como debería ser, ¿no? Es más, hemos tenido varios días de calor, días atrás, tanto que hasta la gente salió hasta a la playa, ¿no? Entonces, ¿qué sectores observas que deberían ser el motor hacia el 2031, ¿no? ¿Tenemos que seguir dependiendo siempre de la minería, Guido? Bueno, hemos dependido de la minería desde 1570, cuando descubrimos el Cerro Rico, se descubrió el Cerro Rico de Potosí, que fue la mina de plata más importante de la historia de la humanidad. Y el Perú tiene los Andes y están ahí maravillosos, nos dan una cantidad impresionante de beneficios que la mayor parte de la gente no tiene idea de la importancia de los Andes. Los Andes nos dan el 86, si no me equivoco, por ciento de todos los climas del mundo están en nuestro territorio Exacto. y eso nos permite una diversidad gigantesca de cultivos, de climas, de pisos ecológicos, de fauna y flora que también nos da una diversidad tal de productos que, por ejemplo, nuestra maravillosa gastronomía, hoy día reconocida a nivel mundial, bebe justamente y se alimenta, digámoslo así, de esta diversidad de fauna y flora que tiene el Perú en todas sus regiones. Y tú ves cómo se come en el norte y es distinto a cómo se come en el sur y cómo se come en la selva y todo es una maravilla. Eso es el Perú. El Perú es eso. Y entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer es saber utilizar maravillosamente esa riqueza que tenemos. Y yo no entiendo por qué existe gente que piensa que la minería es algo negativo. Claro, ha habido épocas en que se han cometido errores de tipo contaminación y no respeto a la naturaleza, pero hoy en día hay países mineros como por ejemplo Canadá o como por ejemplo Australia, donde se maneja la minería y el resto de las actividades productivas y se hace toda una transformación de esos minerales de una manera eficientísima y súper competitiva. Por ahí tenemos que caminar nosotros. No es que Claro, debemos darle la espalda a la minería, al contrario, debemos hacer un uso lo más eficiente y positivo de la minería, de los recursos mineros. Pero básicamente creo necesitamos, que el pues, problema es la minería siderurgia, informal, ¿no? metalurgia. ¿Perdón? La minería informal creo que básicamente es el problema, ¿no? Bueno, yo no creo que exista la minería informal en el sentido de ser un problema. Lo que sucede es que no existe una buena legislación, una ley para el pequeño artesanal, minero artesanal. Todas las grandes minas del Perú nacieron como pequeñas minas, todas Ujú, sin excepción. Y todas fueron creciendo y fueron algunas siendo compradas por inversiones extranjeras o lo que fuere. Pero toda la minería del Perú nace de la pequeña minería. Parece que nos hemos olvidado de eso. ujú, ¿No? ujú. Y eso es lo que hay que cuidar y eso es lo que hay que, digamos, promover e incentivar y no tratar de denostar diciendo, ah, estos son los informales malvados. No, 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 un momentito.
Ahí están toda la gente que va a permitir que en un futuro el Perú tenga minas medianas y minas grandes. Porque esas son las personas que se caminan los cerros de mi país y encuentran los afloramientos y empiezan a trabajar y empiezan a generar riqueza. Y después vienen otros o que crecen ellos, como fue por allá por los años 20 del siglo pasado, ¿no? Todas estas familias famosas que hicieron minería en Cerro de Pasco, en Ticlio, en Cazapalca, en Orococha. Todos eran pequeñísimos mineros que acabaron siendo mineros importantes, por supuesto. Y eso es algo que a veces o no se sabe o no se quiere ver. Pero yo lo que más me importa es el pequeño minero, porque me interesa la minería. Claro, claro. Profesor, mientras el mundo habla de inteligencia artificial, blockchain, tokenización, CBDC, que debes haber escuchado, economía digital, ¿cómo cree que el Perú debe prepararse para esta transformación? ¿Lo estamos haciendo? En todo caso, ¿en qué estadio creo que nos encontramos? Bueno, yo creo sinceramente que es un proceso que viene desde el principio de los tiempos, ¿no? O sea, el cambio tecnológico es algo que es inherente a nosotros mismos como seres humanos. Los humanos vivimos creando, tenemos esta maravilla que hasta ahora esta creatividad y esta innovación no la puede hacer nadie más que nosotros los humanos. No lo pueden hacer las máquinas. Las máquinas es una herramienta, no nos convencemos todavía de eso, ¿no? Cada vez que queremos admirar algo, admiramos máquinas, cuando lo que deberíamos hacer es admirar a humanos que han producido máquinas, que han producido tecnología y que la siguen produciendo. Ese es el Pero gran problema, sí. cada vez que sale una nueva tecnología, como que es el becerro de oro, ¿no? O sea, no, no es así. La tecnología es una herramienta que bien utilizada, porque ojo, es posible que también se use mal, ¿no? La energía nuclear se puede usar maravillosamente bien, salvo cuando bombardeas la ciudad de tu contrincante, ¿no? O sea, y matas gente. Claro. Igual pasa con la pólvora, igual pasa con todo. O sea, un martillo puede usarse para fijar bien el techo de mi casita, pero también puede ser usado para reventarle la cabeza al vecino. El Entonces, problema no está en crearla, Guido, ¿no? Sino el problema está, como bien lo estás mencionando, creo, no, o sacar, mejor dicho, al hombre, a la humanidad del centro, ¿no es cierto? Del foco. Es decir, no puedes sí, o poner a la sea, tecnología en el centro, ¿no? En el foco. no pues, pero hay gente que le encantan los becerros de oro. Y no es la primera vez en la historia de la humanidad que vivimos adorando becerros de oro, pero el tema es otro, ¿no? El tema es que debemos ver las nuevas tecnologías y debemos tratar de que nuestras generaciones siguientes conozcan, manejen, dominen las nuevas tecnologías. A la gente de mi generación, a nosotros nos ha tocado desde nacer sin televisor a hoy en día trabajar con computadoras de última generación. Y eso Exacto. lo hemos vivido en una generación. Y nosotros somos de los que picábamos las tarjetas de las computadoras. La primera computadora que yo vi fue en Estados Unidos, que ocupaba 3 pisos del sótano de la principal área de la universidad donde yo estudiaba. Y íbamos y mirábamos ese monstruo de una computadora gigantesca, ¿no? Y íbamos ahí, picábamos tarjetas y hacíamos unas cuantas cositas que nos estaban enseñando. Hoy en día, digamos, el auto más sencillo del mundo tiene mayor capacidad de procesamiento de datos que esa computadora que yo conocí por allá por el año 73. Y no es que yo me tenga que detener a mirar la computadora de mi auto y admirarla. No, no, no. Es tecnología disponible para con ese auto yo ir a tal sitio o tal dirección o trasladar tales cosas y tales otras, o brindarle un servicio a otras personas que no tienen auto. O sea, no perdamos de vista eso que es fundamental, ¿no? ¿En Y cuántos no nos formatos has escuchado música, deslumbremos. Guido? Bueno, yo he calculado que la misma música de toda mi vida, que es la música de mi generación cuando era joven, este, la he comprado 5 veces. 5 formatos tecnológicos distintos, la misma música, Desde el long ¿no? play, ¿no? Desde el long play, claro que sí. Y hemos pasado por el long play, por las cintas, por las 8 tracks, por los DVD. cassettes, por los DVDs, por todo, ¿no? Y siempre comprando la misma música, además, o sea, la Claro. que me gusta a mí, por supuesto. Y entonces, en fin, a la tecnología hay que verla como es, ¿no? O sea, hay todavía gente que se deslumbra con la tecnología,
yo respeto eso. Yo no me deslumbro con la tecnología. Yo pienso que la tecnología hay que conocerla a fondo para usarla a fondo, para el beneficio a fondo de los ciudadanos del país. Tú eres un profesor, eres un maestro, Guido, pedagogo, por tanto. Entonces te pregunto, ¿estamos formando realmente los profesionales que va a necesitar el Perú hacia el 2035? Mira, yo creo que me hiciste una pregunta al inicio de nuestra conversación sobre qué cosas hay que hacer, qué cambios hay que hacer, y evidentemente uno que no llegué a detallarlo, pero evidentemente el sector educación, ¿no? O sea, estamos produciendo gente, pero además profesionales que no sabemos ni siquiera para qué, porque ¿hacia dónde va el Perú? ¿No? O sea, ¿cuál es el modelo económico? Vamos a hacer una estrategia de desarrollo industrial, entonces necesitamos gente vinculada y formada en todas las etapas del proceso industrial. Hoy en día, por ejemplo, hemos incentivado la agroexportación, lo cual me parece muy bien, pero no hay facultades suficientes para todo lo que está vinculado a esa actividad agroexportadora. Es más de una vez y aún ahora importamos mano de obra de esas capacidades y de esas especialidades de otras partes del mundo, de América Latina, lo cual es un absurdo. Y mis alumnos en la universidad, cuando les digo, oigan, por si acaso, ahí hay un área de trabajo, se quedan un poco deslumbrados y me dicen, ¿y dónde se puede estudiar eso? Y en el Perú tienes una cantidad impresionante de universidades que todas más o menos enseñan lo mismo y tienes muy pocas que te enseñan cosas vinculadas, por ejemplo, a la transformación de minerales, a la generación de personal calificado en metalurgia, en siderurgia, en todas esas áreas tan necesarias para que el Perú progrese y transforme su minería en productos terminados, tubos, planchas, filamentos, etcétera. Igual sucede en el agro, ¿no? O Sí, sea, ya que lo comentas. ya hay por suerte, yo no sé si te has encontrado con arándanos que parecen uvas, Sí, ¿no? ¿Y eso qué cosa crees que es? Eso es trabajo de gente que ha hecho injertos, que ha hecho investigación, trabajo biotecnología, claro, científico y biotecnología. Y así hoy es. día el Perú es el número uno del mundo en exportación de arándanos y además unos arándanos que tienen una calidad, un sabor, un tamaño excepcional. Eso es lo que hay que promover en mi país, ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles son las grandes líneas de crecimiento que van a permitir generar riqueza, que van a permitir dar empleo de calidad para entrenar a nuestras siguientes generaciones en esas grandes líneas, ¿no? Eso es lo importante. Sí, bueno, vamos a tener definitivamente en Brújula Cívica con este segmento oportunidad de reunirte, ¿no? Con otros profesionales como tú, Guido, con experiencia, ¿no es cierto? En el sector, en el Estado también, y poder hacer una mesa simpática, digamos, ¿no? En ese sentido, porque no solamente, como bien lo has comentado, el tema de la economía pasa también por el tema de la energía. La energía Claro que también sí. es muy No se puede hacer importante. industria sin energía, Así por es, ejemplo. ¿no? Entonces, profesor, imagine por un momento que millones de jóvenes peruanos nos están viendo o están viendo esta entrevista, porque esto va a quedar grabado y lo van a poder ver allí, lo van a poder encontrar en el YouTube. ¿Qué mensaje les dejaría relativo al futuro económico del país o cuál sería, digamos, el consejo que les pudiera brindar en general? Bueno, bastante sencillo, una cosa muy simple, que miren al Perú con ojos de lo que es el verdadero Perú, ¿no? O sea, yo me deprimo mucho cuando encuentro muchachos totalmente desalentados y que vinculan al Perú con delincuencia, con criminalidad, porque yo al inicio de cada ciclo en la universidad les pregunto, a ver, díganme una palabra de para ustedes qué significa el Perú, y a veces escucho cosas infames, atroces, y ellos termina el ciclo y los hago entender. Y entonces verlos que se embarcan en un avión y se van a otros países creyendo peor y creyendo que lo dramático es que después que llegan a esos países descubren lo maravilloso que es el Perú y que nunca debieron haberse ido. Y esto se ha producido no una, sino ya van tres grandes migraciones en la historia de mi país, ¿no? En la época de Velasco, primer gobierno de Alan García, que ya prácticamente todo el mundo se iba, y después con Pedro Castillo, que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Pero, ¿por qué?
porque los jóvenes se encuentran, reciben información siempre negativa a través de los medios de comunicación, los noticieros, y se van deprimiendo y no tienen la capacidad para salir fuera de Lima y ver la gigantesca cantidad de oportunidades y posibilidades que el Perú les ofrece. Lo que pasa es que muchas veces nadie los informa y les dice, oye, por si acaso, aquí hay esto, se requiere esto, falta esto, ¿no? O sea, dedícate aquí, allá, estudia esto, infórmate aquí. Eso falta y entonces nuestros muchachos se deprimen porque solo escuchan que avaliaron al señor fulano, que dispararon al señor Mengano, que le arrebataron el celular a la señorita tal o cual, que es lo que ven todos los días, en todos los medios, en todo momento. Y claro, eso deprime, definitivamente, yo lo entiendo, yo no los critico, lo que trato es decirles, oye, miren detrás de eso, ¿no? Miren al Perú, miren al verdadero Perú, no a ese Perú de que todos los días hay 3, 4, 5 muertos, desafortunadamente. Por eso te decía al inicio, el reto más grande del nuevo gobierno es resolver esto, ¿no? Esto, que afecta tanto la parte emocional, psicológica, la tranquilidad, la parte emocional de nuestra gente. Así es, así Eso tiene es. que resolver. Y bueno, la del estribo vivo, ya que comentaste del gobierno de Castillo y compañía en los últimos tiempos, ya lo había propuesto también otro de los candidatos, López Aliaga. Me parece que Keiko también habló algo y escuché algunos comentarios tuyos también relativo a ello, ¿no? Están pensando limpiar, digamos, el Estado, ¿no? De tantos funcionarios y qué sé yo. ¿Qué opinión tienes al respecto? En todo caso, para confirmar lo que mencionaste, que escuché, creo que vía Radio Exitosa. Bueno, sé sencillamente que dar incentivos para reducir el tamaño digamos, el empleo en el sector público, aquí hay que caminar con mucho cuidado, porque normalmente cuando das este tipo de incentivos, los más capaces son los que dicen, ya, yo me voy y me dedico a lo mío, con este capital que me faltaba, que ahora me lo dan para retirarme, y entonces pierdes a lo bueno que hay dentro del aparato del Estado y te quedas con lo malo que hay dentro del aparato del Estado. Y entonces, pretender reducir el aparato del Estado con incentivos para que se van los más capaces. Y lo que tenemos que hacer acá es todo lo contrario. Que tener Tenemos que mucho retener a cuidado, los ¿no? más capaces, darles incentivos para que se queden, establecer sistemas de meritocracia eficaces Eso, así es, y al mismo tiempo evaluar lo que tienes, los que han entrado en estos gobiernos desastrosos que hemos tenido y ver cómo hacer para decirle lamento mucho, pero tú no estás calificado para desarrollar esta actividad, porque las pruebas están al canto, ¿no? así es. Hemos construido un aeropuerto nuevo y no tenemos el puente va a estar listo en el año 28. Eso pues es inconcebible, ¿no? O sea, Claro, eso te demuestra la incapacidad de los que estaban tomando decisiones ahí. así es. Por decir un ejemplo y nada más, de 2 millones de ejemplos de esa incapacidad de gestión que hemos experimentado los últimos 10 años. Claro, claro. Guido, muchísimas gracias por Al haber contrario, aceptado la entrevista y en todo un caso, placer. como ya lo mencioné, estamos en contacto y esperamos volver a tenerte en Brújula Cívica nuevamente más adelante. Ok, señor.